Haremos nuestro punto de vista en la editorial. Diga usted que tenemos que platicar de este tema. Pues ya sabemos que en Estados Unidos se celebraron las elecciones, que ganó el señor Donald Trump, que será el próximo presidente de los Estados Unidos por 4 años, que a pesar de que tiene que arreglar sus asuntos jurídicos, de los cuales fueron señalados en los últimos años, bueno, pues el señor Donald Trump aún así será el presidente por segunda ocasión, no consecutiva, pero sí por segunda ocasión de los Estados Unidos. Sin embargo, fíjese usted que hay un tema que llama mucho la atención, que es el tema migratorio. Usted sabe que en campaña el señor Donald Trump, inclusive cuando ya fue presidente, bueno, pues habló de un muro que lo llevó a efecto, que lo tenía que pagar México, y ya sabe usted el relajo que se armó, que habla mal de los migrantes porque se atrevió a decir que en una de estas colonias, como es, por ejemplo, Puerto Rico, les llamó basura a la gente, ¿no? Y él tiene un tema muy, de verdad, muy xenofóbico, el señor Donald Trump, hacia la comunidad latina y hacia otras partes. Y esto, pues obviamente nos da a pensar qué va a pasar en su próximo mandato, sobre todo porque en México se están concentrando grandes cantidades de migrantes desde hace algunos años que pretenden pasar a los Estados Unidos, y que muy pocos, en proporción a los que han llegado, lo han logrado. Sin embargo, también hay muchos latinos, incluyendo obviamente mexicanos, que ya están en Estados Unidos, pero aquí la situación ha sido muy, muy extensa en cuanto a decir que a los latinos que ya están en Estados Unidos sin legalización o documentos oficiales, va a depurarlo. Pero vamos a leer este artículo que nos hicieron llegar, y aspecto que nos le agradecemos, y que sí nos conlleva al análisis, porque mire, si aparte de deportar a la comunidad mexicana y obviamente latina, los migrantes que están llegando a México, ¿a dónde van a quedar? Pues sí, acá. Y a menos que México también radicalice sus políticas migratorias, pues entonces fíjese que estamos hablando de un doble problema. Pero vamos a ver, mire este artículo. El presidente electo Donald Trump planea lanzar histórica deportación masiva desde el primer día de su nueva administración, el 20 de enero próximo, como parte de una transformación profunda del sistema de migración estadounidense, y que por primera vez en la historia incluiría el uso de tropas militares para detener y expulsar extranjeros. El señor Trump calculó que su plan de deportación sacará del país de Estados Unidos entre 15 y 20 millones de personas, una cifra que rebasa los cálculos oficiales y extraoficiales de entre 10.5 y 11 millones de migrantes, de acuerdo con el Centro Nacional de Análisis Pew. El mandatario planea convocar poderes de guerra del Ejecutivo, una ley de hace 3 siglos que le autoriza a emplear tropas contra migrantes. Al convocar estos poderes, Trump rebasaría el único obstáculo que impide a las Fuerzas Armadas involucrarse en asuntos de civiles, la ley llamada Outpost Committees, data de 1978. Imagínense, la quiere reactivar. Y bueno, cuando hace un mes se le preguntó al entonces candidato presidencial si la norma no sería un freno para su plan, respondió que esa ley se refiere a que los militares se abstengan de involucrarse en asuntos civiles, y para él los migrantes no son civiles, o sea, no son ni siquiera personas prácticamente, ¿no? El presidente electo parte de idea de todos los migrantes que llegan en busca de asilo son indeseables en su país, así lo dijo, y de que la comunidad internacional usa a Estados Unidos como un cesto de basura. Así lo dijo duro y directo este señor que está usted viendo en pantalla. La campaña del señor Trump difundió mensajes que identifican a quienes buscan asilo no como inocentes que viven para salvar sus vidas, sino como presuntos fugitivos porque han sido delincuentes en sus países de origen y que ahora quieren acogerse al asilo de Estados Unidos.
Es más probable que el mandatario base su liderazgo en torno al plan de reestructuración migratoria que en imponer aranceles en la política de primero Estados Unidos, pues en el comercio su proyecto podría tener impacto en la economía interna. Trump planea basarse en los Estados Unidos con gobiernos republicanos como son Texas para aglutinar instituciones del orden y de servicios que opere como asistentes de migración, incluidos departamentos de policía y los sheriffs, oficiales estatales, guardias nacionales, que son militares bajo órdenes de los gobernadores y en caso que amerite fuerzas armadas que también estarán poniéndose. Mire, este proyecto 2025, los mismos exfuncionarios de su anterior gobierno que elaboraron este proyecto, el plan integral conservador de más de 900 páginas, son los ex asistentes de Trump que en el 2023 propusieron impulsar la idea de desplegar tropas que dispararan a matar en la frontera e incluso atacar cárteles de las drogas en territorio mexicano. Bueno, todo esto se lo digo porque la situación se va a radicalizar. Mire, en muchos estados, y usted sabe que Texas es uno de los estados donde mucha gente que se siente invadida en su territorio, pues se han llevado inclusive a celebrar o a llevar para ellos celebración, para nosotros tristeza, que haya hasta caza de migrantes, ¿no? Es como ir a cazar venados en algunos lugares. Bueno, pues estos señores cazan migrantes y obviamente pues no los llevan como trofeos, los dejan tirados o si están malheridos, radicalizan esas heridas para que la persona muera y que al final ellos creen que están haciendo un bien a la patria. Con estas ideas que tiene el señor Donald Trump, no solamente da pie al temor de expulsar a migrantes que ya están en los Estados Unidos y que pueden regresar, en este caso muchos a México y otros a los países de origen. Ahora viene la pregunta, ¿será México, seguirá siendo México, el patio trasero de los Estados Unidos donde los migrantes tendrán que quedarse para vivir al no llegar a los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar por parte del gobierno mexicano? Está muy claro que así haya este diálogo entre México y Estados Unidos, el señor Trump no va a permitir que los migrantes sigan ingresando. ¿Sabe qué? Eso pone o tendría que ponerse a pensar el gobierno federal para saber qué se va a hacer, porque gente sigue llegando, gente sigue viniendo de Centro y Sudamérica. Y aquí lo vemos, acaba de partir el día martes esta caravana migrante que igual salió en paralelo en una caravana que está allá en Tuxtla Gutiérrez. Y que entonces, ¿qué se va a hacer? Sobre todo, no tanto por no darle asilo a extranjeros, sino porque no se tienen las condiciones. Vea usted Tapachula, está rebasada, ya no hay viviendas que habitar, ya no hay trabajo para tanta gente. Y si los contratan, será bajo condiciones paupérrimas. O que bien los servicios de salud y educación no alcanzan, si ya para nuestros hijos es difícil entrar a estudiar, y eso que están dando fichas y ya sabe usted, ahora imagínese con una cantidad de población. No se tienen las condiciones para darle un trato digno a la gente migrante. Si apenas se puede con el país, con nuestros connacionales, imagínese con más gente. Y que en este recorrido, aparte son víctimas de abusos, de violaciones a sus derechos, de explotación, de desaparecidos que no se saben dónde están y que muchos se han inclusive metido o los han forzado a trabajar en los grupos delincuenciales. Dígame usted si no va a preocupar esta forma de gobernar del señor Donald Trump.
Y no es que necesariamente tengan que entrar todos los migrantes que pasan por México. Y ahora que está radicalizada esta forma migratoria, pues va a ser un gran problema para México. Esperemos que los planes que se tienen de México con los países, al menos de Centroamérica, con los que siempre ha habido alianzas, es decir, Honduras, El Salvador, Guatemala, ya se ha extendido hasta Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica, bueno, pues se tendrá que hacer algo para que los países expulsores no se detengan, ¿verdad? Pero sí den condiciones para que su gente pueda estar bien, porque de lo contrario va a seguir esta migración que ha sido histórica, pero que se ha tenido más en los últimos años. Ahí le dejo a usted el análisis de hoy con cifras que nos mandaron y que tuvimos a bien investigar. Vamos a ver qué ocurrirá en los próximos años. Es un gran reto para México y para todos los países expulsores, porque debe haber condiciones para que la gente no migre. Pero aún así, mucha gente tiene la idea de que aunque haya trabajo en México, por ejemplo, si es que lo hubiera, que en Estados Unidos se gana mejor y que el sueño americano que nos dibujan en las que nos ponen en las películas y que nos dan a conocer, mucha gente, mire, siendo profesionista, ya quiere irse a Estados Unidos. Y no es malo, pero ¿bajo qué condiciones se podrá ir? Veremos qué ocurre, porque también hay otro tercer país involucrado, ¿eh? No lo olvidemos que son nuestros socios. Canadá. Canadá que en su momento quitó la visa para que pudiera entrar población mexicana a trabajar allá. Regresó la visa al verse un tanto saturados. Pero ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos aún y veremos que también, si dicen que perro que ladra no muerde y posiblemente todo lo que haya dicho el señor Donald Trump, nada más haya sido para efectos de su campaña. Por eso tenemos que estar muy atentos. Así lo checaremos. 9 de la mañana con 20 minutos, vamos.